Saludamos con el doctor Mauro Andino, él es docente universitario y vamos a hablar de la coyuntura política. Doctor Andino, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Jaime, gracias por la invitación, un saludo cordial para usted y por supuesto para toda la audiencia. A las órdenes. Gracias. Bueno, vamos a entrar con el tema del famoso juicio político a la fiscal que ha sido archivado, doctor Mauro Andino. Hemos visto una serie de situaciones irregulares, podríamos decir, dentro de la comisión de fiscalización, los cruces de mensajes de un asambleísta, otro asambleísta que tomó otra postura, a pesar de que había un compromiso por parte del bloque del PSC. ¿Qué lectura darle a todo lo que hemos visto, doctor Andino? ¿Por qué tanto la defienden a la fiscal sin haber revisado ni siquiera si hay pruebas o no? Porque dicen no hay pruebas, pero ya pues discutamos si es que existen o no las pruebas. Mire, Jaime, usted acaba de dar en el clavo con esta última reflexión que usted plantea a la opinión pública. En estricto derecho, como abogado, jurídicamente, lo que se hizo en la comisión de fiscalización fue una barbaridad. Se violentó a todas luces la ley orgánica de la función legislativa y luego, para rematar, se violentó la misma ley, la propia Constitución, cuando en el pleno de la Asamblea se asumió una competencia que no le correspondía a esta instancia. ¿Qué es lo que se debía hacer? ¿Cuál era la tarea fundamental que en esa etapa procesal tenía que cumplir la comisión de fiscalización? Única y exclusivamente verificar, o si usted quiere, para utilizar los términos más precisos, volver a verificar lo que el CAL ya había hecho en un primer momento, en un primer filtro. ¿Qué era? El cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de juicio político que fue presentada por la asambleísta Gisela Garzón y también por el asambleísta Valladares, que fueron dos solicitudes de juicio político. La ley que señala que el CAL verifica los requisitos en términos formales, que esté la solicitud, que esté dirigida al presidente de la asamblea, que se haya hecho el anuncio de la prueba, que se haya acompañado la prueba documental de la que se disponga, que se cumpla con el número de firmas de respaldo, etc. Lo mismo que hizo el CAL, tenía posteriormente que realizarlo la comisión de fiscalización. Usted me dirá, pero Mauro, eso es un absurdo. ¿Cómo es posible que si el CAL ya hizo eso, la comisión de fiscalización nuevamente tiene que hacerlo? Bueno, ahí lamentablemente hay una redundancia en la ley orgánica de la función legislativa y así es como está arreglado el procedimiento. Y en esta etapa, una vez que solo se verificaba nuevamente los requisitos y si el CAL ya calificó y el CAL ya resolvió que sí se cumplía con todo lo que señala la ley y la Constitución, pues evidentemente es una verdad de perogrullo, es una verdad pero absolutamente inevitable, que la comisión de fiscalización únicamente lo que tenía que hacer era volver a ratificar aquello y luego se seguía sustanciando el procedimiento en la comisión y ni siquiera ahí podía archivarse en razón de que los legisladores consideren que sí había o que no había pruebas en contra de Diana Salazar. La comisión únicamente tenía que aprobar un informe, ya sea sugiriendo el archivo del juicio político o recomendando el juicio político. O podía darse un tercer escenario, que no existan votos para ninguna de las dos cuestiones que acabo de señalar y que esas posiciones de los legisladores, en virtud de que no hubo una mayoría ni para recomendar el juicio ni para recomendar el archivo, pase igual al pleno. Pero es el pleno de la asamblea, una vez que ya se hayan agotado todas estas etapas, luego de que Diana Salazar tenía que comparecer a la comisión, tenía que intervenir la acusadora, en este caso la asambleísta Gisela Garzón, una vez que tenían que comparecer, valga la redundancia, los comparecientes, que se tenía que practicar la prueba ahí. Luego de todo eso, en el pleno tenía que decidirse si es que se archivaba o no, o si es que se recomendaba el juicio, ya tenía que darse la interpelación y ahí tenía que defenderse Diana Salazar.
Pero lo que se hizo, reitero, en estricto derecho, una completa burla, una aberración jurídica por donde se lo ve. ¿Y qué deberían de hacer, doctor, quienes estaban pidiendo el juicio político de la fiscal en este momento, si no se cumplieron todos los procesos que tenían que haberse cumplido? ¿No hay salida? Mire, Jaime, ahí lamentablemente, en cambio, permítame entrar ya en el análisis político. Trascendamos lo jurídico. Usted con justa razón también me pregunta y me dice, bueno, ¿y qué pueden hacer? Vea, estamos en un escenario donde lamentablemente los votos se han impuesto a la razón del derecho. Entonces, aunque quisieran hacer algo, que además no existen ciertamente vías jurídicas ante esto, no existen porque han tomado una resolución espuria. Desde mi punto de vista, soy tajante en aquello, pero resolución al fin y al cabo. No hay vías jurídicas que permitan, si usted quiere tal vez una salida, ¿cuál podría ser? Voy a recular un poquito con lo que le acabo de decir. Que en la próxima sesión del Pleno pidan la reconsideración de lo que resolvieron precisamente en esta última sesión. Dicho sea de paso, ni siquiera estaba en el orden del día esa resolución del Pleno. Yo conversaba aquí en mi familia, en mi departamento, se sorprendían cuando yo les decía que incluso no estaba en el orden del día, sino que alguien mocionó que se incorpore en el orden del día, se cambió el orden del día para... ¿Y eso sí se puede hacer? Se puede cambiar el orden del día, pero lo que demuestra esto de haber cambiado el orden del día y haber incorporado un proyecto de resolución para archivar ambos juicios políticos refleja no solo otra barbaridad jurídica, porque el Pleno no podía hacer eso, sino que además refleja este blindaje político para proteger a la fiscal Diana Salazar y evidencia que nunca ella tuvo la intención de acudir al Pleno de la Asamblea Nacional, porque ella en determinados momentos, ella dijo con una firmeza que hasta sorprendía, pues. Ella decía que estaba dispuesta a comparecer a la Asamblea. Claro, ya sabía lo que iban a hacer también, pues seguro. Exactamente, y al final del día, ella, como quedó en evidencia, estuvo más que conforme y satisfecha con la actuación de los legisladores, porque evitaron precisamente que tenga la oportunidad de, entre comillas, abro comillas, desenmascarar a los narcopolíticos, cierro comillas, tal como ella había dicho. Pues, o sea, si es que ella tenía esas evidencias y esas pruebas, bueno, qué mejor oportunidad y espacio político, público, para contarle al país lo que ella supuestamente decía y acusaba, que un juicio político ante el Pleno de la legislatura. Entonces, claro, repito, no hay mucho por hacer, porque aunque pidieran la reconsideración, no hay los votos nomás, pues, Jaime. Por supuesto, entonces, no habían los votos. Eso va a quedar ahí sacramentado, tanto esta resolución del Pleno como lo que se hizo en la Comisión de Fiscalización, y si acaso alguien quisiera presentar una solicitud de juicio político en contra de Diana Salazar, podría hacerlo, pero tendría que presentar otra solicitud. Claro, cronológicamente tendría que resolverse después de las otras solicitudes de juicio político que ahora... Que ya sería para el próximo año, tal vez. Exactamente, para el próximo periodo legislativo, probablemente hasta que se vayan tramitando los demás juicios políticos, ¿verdad? Los que actualmente tienen que tramitarse en contra de los exministros de Lazo por esta espuria también acción de protección que se concedió, interfiriendo en la Asamblea Nacional. Está en apelación esta acción de protección, pero hasta que no se resuelva ni se revoque este fallo de primer nivel, tendrá que seguir sustanciándose esos juicios políticos en contra de los exministros de Lazo, y luego vendrán los juicios políticos en contra de Palencia y compañía, ¿verdad? Doctor, ¿y por qué esa defensa directa a la fiscal de varios movimientos y partidos políticos? Hemos visto al Partido Social Cristiano casi que de frente, ¿no? Y vimos la posición o la postura del presidente de la Asamblea, el señor Kronfle, que incluso hasta se hizo tomar una foto para decir: fiscal, estoy votando en contra de su juicio político. ¿Por qué le tienen miedo a la fiscal? Seguramente tienen alguna situación de investigación estos asambleístas y algunos partidos políticos. El mismo gobierno, hemos visto a la señora Centeno
que es jefa de bancada de ADN, que estuvo ahí detrás del señor que tomó la presidencia de la Comisión de Fiscalización y también controlando los votos que en ese día justamente se pasaron con la postura del gobierno. Mire, Jaime, yo incluso tal vez sería, si usted quiere, un poco más generoso con la actitud de estas organizaciones políticas. ¿En qué sentido? Yo ni siquiera cuestionaría tanto si es que al final del día habrían votado en contra del juicio político. Pero háganlo en la etapa procesal que corresponde, pues. Así es. O sea, no violen la ley. ¿Cómo pueden empezar a argumentar? Porque además varios de ellos han dicho que votaron a favor del archivo en la Comisión de Fiscalización, empezando por el mismo asambleísta César Humajinga, que me parece demostró una falta de principios éticos, morales, pero que ya rayan en el cinismo con todo lo que dijo. Y luego quienes votan a favor de esta resolución por el archivo en el Pleno, todos ellos han argumentado que lo hicieron porque no había pruebas en contra de Diana Salazar. ¿Cómo pueden decir que no había pruebas si nunca se llegó a la etapa procesal pertinente donde se debía presentar pruebas de cargo y de descargo y donde se debían practicar las mismas? Si se adelantan a matar, a enterrar el juicio político antes de tiempo, ilegalmente, por cierto. Entonces, reitero, yo ni siquiera cuestiono, al final del día, vea, ya sabíamos, yo lo había anticipado, no iba a haber votos para esto. A mí también me parece que en términos estratégicos políticos, no sé hasta qué punto esto fue beneficioso, por ejemplo, para la misma Revolución Ciudadana, sabiendas de que no había votos, pero más allá de eso, si no habían los votos, doctor, háganlo en la etapa procesal que corresponda, pues no antes, y sin embargo se atreven a decir, es que no había pruebas. ¿Cómo saben que no había pruebas? ¿Por qué tenían tanto miedo de llegar a esa etapa? Mire, sabrá ahí sí, como se dice popularmente, Dios y el diablo, ¿qué habrá, verdad? ¿Qué habrá? ¿A qué le temerán? ¿Qué tipo de compromisos políticos existirán? ¿Qué tipo de cálculos electorales también estarán de por medio? Pero es indiscutible que ahí hay un blindaje político que hace que incluso se junten entre quienes supuestamente tienen una animadversión política marcada en los actuales momentos. ADN, Social Cristianos y Construye, entre quienes aparentemente decían estar enemistados. Bueno, si hay un cordón umbilical que les une, que les articula, pues se llama Fiscalía General del Estado. Claro, Fiscalía General del Estado parece ser que les tiene algunas a muchos políticos, ¿no? El mismo PSC, esa postura desde hace muchos meses atrás de Jaime Nebot, que dijo que no iba a votar por el juicio político. ¿Será que la fiscal tiene chat de Jaime Nebot cuando allanaron la casa de JJ Franco, el teléfono de Muentes? Eso hace que tal vez ellos tengan esa postura. Mire, yo no puedo especular, Jaime, pero claro que uno puede lanzar una serie de posibles escenarios. Uno podría hacer algunas inferencias, colegir, intuir ciertas cosas, pero lo que es indiscutible es que ahí detrás están ocultos una serie de intereses que estos actores y la misma fiscal son los únicos que conocen. Si no, uno no encuentra otra explicación. Reitero, podían votar en contra de la censura y de la destitución, pero háganlo respetando la ley. Si los mismos asambleístas, que son los encargados de elaborar, discutir y aprobar las leyes, son los primeros en irrespetar, además, su propia ley, la ley orgánica de la función legislativa. No es que están irrespetando otra ley, están irrespetando su propia Biblia jurídica, su propia madre jurídica, que es la ley de la función legislativa. Bueno, si ellos se encargan de irrespetar las propias reglas del juego, que regula, valga la redundancia, su actividad parlamentaria, bueno, ¿qué podemos esperar entonces? ¿Qué tipo de práctica política, qué tipo de ética pública estamos transmitiendo a la ciudadanía?
Entonces, creo que hay que ser coherente, hay que tener sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace, y luego tratar de argumentar con evidencias, pues, o sea, porque tampoco me parece justo que aquí se diga, es que voto por el archivo porque la mayoría de la gente le defiende a la señora, o porque tiene buenos números en las encuestas. O sea, yo creo que hay que tener un poco más de consistencia, pues, y de seriedad. Creo que el marco del debate debe ser mucho más profundo. Por ejemplo, voto a favor de que se archive esto porque considero que en tales casos ha actuado bien, y en estos otros que se le acusa de actuar de forma lenta, de forma bastante, si usted quiere, sinuosa, entonces considero que por último ha hecho bien, pero den argumentos. Así es. De cada uno de los casos. Pero si usted les escucha, dicen cosas que repiten, puros lugares comunes, y siempre se anclan en la típica falacia de que, como un gran sector de la opinión pública le respalda a la fiscal, entonces por eso ellos también votaron en contra de eso, violando todo procedimiento, lo cual no es un argumento sólido, pues. O sea, perdón el ejemplo que voy a poner y guardando las distancias, ¿no? A Hitler también le respaldaba pues un montón de gente. En la Alemania, en el Tercer Reich, un montón de gente le respaldaba allá en la Alemania nazi, ¿verdad? Pero eso no le volvía bueno, pues. O sea, si el argumento va a ser que porque mucha gente o un sector importante de la población le respalda a la fiscal, entonces ese es el argumento para que no llegue hasta la etapa de la sustanciación que correspondía del juicio político, bueno, pues creo que estamos perdiendo sinceramente la razón. Doctor, ¿cómo queda la fiscal en este momento? ¿Empoderada una vez que salió airosa de ese juicio que ni siquiera lo llevaron al pleno? ¿Cómo queda ella? Mire, yo creo que a pesar del blindaje y del respaldo político que ha recibido, yo sí considero que su imagen se está desgastando, sí se está deteriorando. También es verdad que en los núcleos o en los nichos más reaccionarios de la sociedad, porque hay núcleos políticos profundamente antidemocráticos también que se han ido inoculando, que se han ido esparciendo. En esos núcleos es verdad que ella cada vez se consolida más como una especie de heroína, si usted quiere, como una heroína. Pero para un cierto sector. Ciertos sectores, pero hay otros, me parece a mí, que sí empiezan a dar señales, a dar muestras de mayor sentido de criticidad respecto de la fiscal Diana Salazar. No solo por este tema de la Asamblea Nacional, porque yo incluso me atrevería a decir que eso no es lo que le pasa tanta factura. ¿Por qué? Porque como yo le decía, no sé hasta qué punto desde lo estratégico político fue adecuado, a sabiendas de que iba a pasar un escenario como este, intentar forzar esta situación ahí, forzar entre comillas porque no había los votos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además la Asamblea no tiene buenos números ante la opinión pública y porque la gente tiene otro tipo de demandas mucho más urgentes, más sentidas, antes que este tipo de procesos fiscalizadores, con lo cual no estoy diciendo que no sea importante, pero creo que también hay que ser estratégico en términos de entender, de tener sensibilidad con las demandas más urgentes y más sentidas de la gente. Pero por fuera de esto, si hay otros temas que me parece a mí le golpean, vean lo que pasa con la posta. Ya cuando Anderson Boscan sacó un celular y dijo, aquí tengo toda una hemeroteca con la que podría lograr que te censuren y te destituyan políticamente, se refirió así respecto de la fiscal, yo creo que empieza como a quitarse un velo en mucha gente. Porque no es alguien ni de la Revolución Ciudadana, ni de la CONAIE, ni de izquierda, ni del Partido Socialista, quien está diciendo este tipo de situaciones respecto de Diana Salazar, sino que es, digamos, una plataforma digital que en su momento incluso respaldó a Diana Salazar. Y fíjese ahora cómo la misma fiscalía, porque esto es lo que ha denunciado públicamente Anderson Boscan y Mónica Velázquez, son víctimas de la opacidad estatal, porque sabía fiscalía de estos seguimientos de la Policía Nacional, de este hostigamiento
que les veían a ellos como blancos de un posible atentado, y a pesar de eso, durante más de un año que reposa en los archivos, en el expediente de fiscalía, no se hizo absolutamente nada, al punto que ni siquiera les querían entregar copias certificadas de este informe de la Dirección General de Inteligencia de la Policía. ¿Qué debió hacer Fiscalía en ese caso, doctor? Cuando obtiene ese informe del teléfono de Rubén Cherres, tengo entendido, es de donde sacan todas esas imágenes y los seguimientos que le estaban haciendo a Anderson Boscan, donde la vida de él, la de su esposa, la de sus hijas, estaban corriendo peligro. El hecho de que hayan asesinado a Rubén Cherres, lo decía hace un rato en un comentario que hacía, no quiere decir que ya estaba libre de que sea asesinado Boscan, pues. Usted me pregunta, Jaime, ¿qué debía hacer Fiscalía? Bueno, lo que cualquier fiscalía en el mundo haría ante un informe de esa naturaleza, investigar, pero de cajón. ¿Y tendría que alertarlo a Boscan? Pero por supuesto, debía alertarlo a Boscan, a Mónica Velázquez. ¿Darle seguridad? A eso iba, debían coordinar con el propio Estado, debían darle asistencia. ¿Para qué? Para que se puedan precisamente articular con organismos internacionales en materia de derechos humanos, porque no hay que olvidarse que si bien el Estado le proporciona seguridad a Boscan y su familia, la seguridad que le proporcionaba eran miembros de la Policía Nacional, pues. Entonces, si la propia policía le hacía seguimientos, es indudable que al menos desconfianza podía existir respecto incluso de quienes le daban seguridad. Más allá de que tal vez ellos sí lo hacían de buena fe, cumpliendo con la ley, esos policías me refiero, pero es indudable que otros miembros, otras esferas institucionales de la policía, lo que buscaban era hostigarlos e incluso, como denunció Boscan, incluso acabar con la vida de ellos. Entonces, la Fiscalía debía investigar, debía abrir una investigación previa, debía llamar a dar las versiones de los involucrados. Alguien debe haber ordenado ese seguimiento. Y esa documentación seguramente existe. Porque ¿ese seguimiento es de la policía? De lo que se pudo observar es de la policía. Es de la policía, de lo que se observó en esos documentos. Pero, incluso ahí habla de ejecutarse. Me imagino a Boscan. Hablan del blanco, hablan de, en las conclusiones dicen dónde se podría ejecutar alguna operación, no dicen específicamente aniquilar o quitarle la vida, pero bueno, ya cuando empiezan a utilizar estos términos de ejecutar, en dónde sería mejor, en el trayecto al trabajo, no en el edificio, dicen ahí, porque ahí sería más complicado. Bueno, pues creo que no hay que ser demasiado sabio para intuir a qué se refieren. Alguien debe haber dado la orden por escrito para que se hagan esos seguimientos. No creo que los policías que hacían esos seguimientos lo hayan hecho recibiendo una disposición verbal, porque no pueden haber sido tan, perdóneme la grosería, tan pendejos de haber dicho, sí, usted ordene nomás, mi general, y verbalmente, y entonces empezamos a hacer los seguimientos, y ellos sí le pasan un reporte con sellos de la policía, con hojas membretadas, con firmas, y le pasan oficialmente, como documento, reitero, oficial. No creo que hayan sido tan tontos. Entonces, eso precisamente es lo que debería investigar Fiscalía. ¿Quién ordenó? ¿Dónde nació? ¿Cuál es la cadena de mando? Si es que esto se conocía o no en las esferas del Estado central, es decir, ya por fuera de la policía. Si esto sabía en su momento el Ministerio del Interior, si sabía el propio presidente de la República, si sabía la gente del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégica y de Seguridad, que en esa época estaba Fausto Cobo. Es decir, bueno, todo eso hay que indagar, pero ese es el trabajo que no hicieron. Claro, y la interrogante que yo me hago, no sé si es que estoy claro en esto. ¿Rubén Cherres tenía este informe o no? En el celular de Rubén Cherres es donde encuentran este informe. Una vez que ya es asesinado, hacen el levantamiento del cadáver. O sea, quiere decir que Cherres operaba con la policía. Uno podría tener ese tipo de conjeturas, pues. Porque ¿cómo llega ese informe donde Cherres? El celular de Cherres es de donde extraen la información, y eso es lo que denuncia Anderson Boscan,
del celular de Cherres extraen mucha información y dentro de esa información extraen este informe de seguimiento de la Policía Nacional. ¿Por qué lo tenía Cherres? Vea, ahí hay otro tema. Separemos ahora un poco el tema de Boscan. ¿Ha investigado Fiscalía el asesinato de Cherres? ¿Ha investigado Fiscalía? Ya nadie dice nada. Nadie menciona una sola palabra. Un individuo que estuvo no procesado ni investigado, él ya pagó 2 casos anteriores, estuvo condenado por narcotráfico. Y luego estalla el gran caso en el que se denuncia todo esto de la mafia albanesa, de los vínculos con su amigo, su mejor amigo Danilo Carrera, etc. Nadie dice nada sobre el asesinato de Rubén Cherres. Ahí hay otro gran caso que prácticamente ha quedado impune para saber quién le mandó a matar, qué vínculos mismo tenía Rubén Cherres, para quién trabajaba, con quiénes operaba, a quién le hacía favores. Todo eso parece ser durmiendo en el sueño de los justos. Correcto, tal cual. Todo eso serviría, vea, solo esos 2 casos ya servirían para armar una nueva solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado. Y lo que llama la atención, ¿no? En ciertos casos actúa Fiscalía de una manera supersónica, pero este caso es un caso tortuga, porque no hay resultados. Absolutamente. Y así podemos encontrar otros casos. El caso Danubio, que a nadie se acuerda igual de los famosos, la venta de puestos en las aduanas. En las aduanas, el famoso caso Danubio, los famosos consejeros de gobierno. Por ahí creo que sentenciaron a un par ahí de ciudadanos, los más giles, como se dice popularmente, y al resto nos vemos. No se ha hecho nada respecto de la famosa barcaza turca. Ha quedado ahí igual ese desayuno tema. Escolar también. Bueno, eso no es Fiscalía, es Contraloría, ¿no? Un contrato a dedo. No, pero Fiscalía también debería abrir una investigación previa, pues, por noticia crímenes, sobre presuntas irregularidades igual en un contrato adjudicado sin que se sigan los procedimientos precontractuales y contractuales que la ley de contratación pública establece. Muy parecido a lo de la barcaza turca. Diferentes objetivos, diferentes empresas, pero al fin y al cabo, procesos de contratación pública donde están en juego recursos de todos los ecuatorianos. Sobre esos temas, ¿qué se ha hecho? No se dice absolutamente nada. No pasa nada. Bueno, ¿qué papel ha jugado Fiscalía? Perdón que saque a colación otro tema, que poca bola le han parado. Pero ayer yo veía en redes sociales y me causó indignación. Qué dolor que me daba verle al padre de la subteniente asesinada, violentada en un cuartel militar en el Napo, Aidita Pamela Atti. Bueno, yo sé que eso no le corresponde a Diana Salazar, per se a ella como fiscal, investigar eso. Pero en un caso de semejante magnitud, violada y asesinada en un cuartel militar, presuntamente por 4 militares, por 4 compañeros, por 4 oficiales, por 4 energúmenos, porque no hay otra expresión. Bueno, algo ha de haber hecho, pues como fiscal general, se ha de haber pedido pues un informe a la fiscal que está investigando el caso, para al menos exigirle que tenga la mayor prolijidad posible en estas investigaciones. En otros casos se ha quejado, pero ácidamente, cuando se ha levantado medidas cautelares como la prisión preventiva y de pronto se ha dictado sustitutivas para que se defienda en libertad a algún procesado que es del desagrado de la fiscal. En este caso se les dio medidas sustitutivas, los 4 militares se están defendiendo en libertad. Son los militares. Por eso mismo, entonces fíjese usted. Fíjese usted, entonces, reitero, no es que a ella le toque investigar específicamente ese caso, pero digo, en casos de semejante trascendencia a nivel nacional, un memo más que sea le debe haber mandado, pues digo yo, a la fiscal que está investigando el caso, o al fiscal diciéndole, vea, hará todo lo necesario, infórmeme periódicamente cómo está avanzando este caso, porque me parece que es algo que ha conmocionado a nivel nacional, esto no puede pasar en un cuartel militar.
Doctor, volviendo al tema de la Comisión de Fiscalización, hay un miembro de la Comisión de Fiscalización, el señor César Umahinga, se chateaba con la fiscal, al parecer fiscal, ¿no? Pero bueno, él después salió en una entrevista y dijo que se chateaba con la doctora Samira. ¡Qué sorpresa! Pero cuando revisamos sus colaboradores no hay ninguna Samira, pues, ¿no? En el rol de la asamblea no existe una Samira, ¿no? Todos son otras personas, ¿no? Ni siquiera mujer hay allí dentro de los asesores. Dentro de los asesores, o creo que tiene una mujer, ¿no? Una persona que colabora con él. Doctor, respecto a esa confesión que hace el señor Umahinga, que dice que, casi que dice que tramitaba pagos de proveedores o contratistas del municipio de Pujilí y que alguien lo denunció, no dice quién lo denuncia, creo que el alcalde, y que después le archivan eso. ¿Qué significa esto? Confesar en una entrevista lo que estaba haciendo el señor Umahinga. Mire, yo creo que hay que ser tajantes en este tipo de actuaciones. Es una vergüenza para el país tener esa clase de representantes. Le hacen mal a la política, le hacen mal a la asamblea, le hacen mal al pueblo ecuatoriano. Imagínese usted lo que es que públicamente en un medio de comunicación a un legislador se le ocurra reconocer, él solito acepta, saque el teléfono celular, el entrevistador, su colega, el licenciado Fabricio Vela, le pregunta algo relacionado al tema y él solito saca el celular y dice, vea, le muestro los mensajes. Él acepta que estaba gestionando, porque eso es gestionar, es influir para que un alcalde del Cantón Pujilí le haga un pago a un contratista de ese municipio. Y empieza a mostrar los mensajes, que fueron 2 o 3 veces, dice él, incluso con santo y seña, dice que le ha dicho al alcalde que un día X está el contratista afuera del municipio en la puerta esperando que le reciba y que le ha dicho tenga la bondad de recibirle para que le pague. Oiga, ¿qué tiene que hacer eso? O sea, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Por qué se presta para ese tipo de situaciones? ¿Qué tipo de vínculos tiene con ese contratista? No hay que olvidarse que el señor Umahinga fue prefecto de Cotopaxi, ¿no? Entonces a contratistas conocía y debe haber conocido a bastantes. Entonces sería interesante también saber si de pronto ese mismo contratista, solo pregunto nomás, tenía contratos en los 3 periodos que él fue prefecto de la provincia de Cotopaxi. ¿Quién era ese contratista? Sería interesante indagar, sería valioso preguntarle y decirle, bueno, ¿y quién es el contratista? ¿Y quién es la doctora Samira, no? Y sobre el otro tema, vea, oiga, es risible, oiga, y yo me desayuno recién, a ustedes se han tomado la molestia, pero les felicito de investigar quién es el equipo, pues, que forma parte de los asesores y asistentes del asambleísta Umahinga, porque él dijo en esta entrevista con Fabricio Vela que las iniciales DS no eran de Diana Salazar, sino de la doctora Samira, dijo, y que es una asesora jurídica que él tenía. Y bueno, y doctora Samira, las siglas son DRA, pues. Pero bueno, hasta eso uno podría de pronto creerle si es que efectivamente en la nómina del equipo, en la nómina de asesores y asistentes, existiría alguien con esos nombres. Y otra cosa, creo que él es el que reclama. ¿Quién filtró? Usted acaba de demostrar que no tiene pues ningún funcionario, hombre ni mujer, que es... No, si hay 2 mujeres, ya vimos, si hay 2 mujeres. Pero me refiero con estos nombres y apellidos, pues a eso me refiero, para que tenga con estas iniciales, porque en Telegram o en Signal, creo que es en Signal, se lee que está DS. O sea, ninguno de los asesores ni asistentes, su nombre y apellido empieza con DS. Así es. Entonces, claro, ustedes este rato ya acaban de desmontar lo que él afirmó. Seguramente ahora dirá que ese asesor es un asesor externo y que él le paga por fuera, no sé, alguna barbaridad de esas dirá.
¿Y qué debería hacer en este caso Fiscalía? A pesar de que ya archivó esa denuncia y después que se archiva esa denuncia, él confiesa lo que ha hecho. ¿Qué deberían hacer en este momento? Mire, yo creo que ahí hay un claro caso o un potencial caso de tráfico de influencia. Debería abrirse una investigación previa, sin necesidad de que alguien denuncie. Debería Fiscalía llamarle a que dé la versión, pero imagínese usted, estamos hablando también de la misma Fiscalía que le archivó otra investigación en contra del señor César Humajing. Él dice que no ha sabido, que ha tenido esa investigación y que no ha sabido que le han archivado. Es gracioso, ¿no? O sea, realmente a uno sí le indigna porque creo que en verdad quieren verle la cara de tonto al pueblo ecuatoriano, pero la gente creo que se da cuenta, ¿verdad? Y es absolutamente inverosímil creer este tipo de situaciones que son una vergüenza para el país y una vergüenza para la Asamblea. Correcto. Doctor, vamos con otro tema. Elecciones 2025. ¿Es o no campaña anticipada el anuncio del presidente de la República el día lunes en cadena nacional, donde él dice que va a pagarle la factura de luz a las personas que consumen hasta 180 kilovatios al mes? En este momento que estamos cerca de entrar a nuevos cortes de luz, dice él que ha ordenado las finanzas del Ecuador y que como ha ordenado las finanzas está dispuesto a asumir la factura de los 3 meses, diciembre, enero y febrero. Mire, Jaime, esa es otra sinvergüencería política, lo digo así abiertamente. Es una actitud demagógica, populista, que lo que busca es granjearse con determinados sectores del país para ganar votos de cara a la reelección del presidente Noboa. Él sabe y está consciente que los racionamientos de energía eléctrica, que los apagones son inminentes y que eso le va a pasar una factura política enorme de cara al proceso electoral que se avecina. Y esos racionamientos, si bien no son responsabilidad exclusiva de Noboa, sino que es resultado también del abandono de Lasso, del abandono de Moreno, de la falta de inversión en infraestructura, en el mantenimiento de las hidroeléctricas, también eso sí es responsabilidad de Noboa y de la falta de previsión, de actuación prolija, rápida, célere por parte de los funcionarios de este gobierno. Y porque además uno podría intuir que existe una intencionalidad absoluta por destruir lo público para luego chatarrizarlo, venderlo a precio de gallina flaca, bajo el pretexto de que el Estado ha sido incapaz de administrar las hidroeléctricas, de que ha sido incapaz de entregar el servicio de energía eléctrica, porque acuérdese usted que el afán de estas élites oligárquicas siempre ha sido depositar, colocar en manos de agentes económicos, corporativos, privados, el manejo de los sectores estratégicos de nuestro país. Entre ellos, el sector estratégico de suministro de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque ahí hay negocios multimillonarios que están en juego. Entonces, claro, como ahora Noboa sabe que los racionamientos son inminentes, quiere quedar bien ante la opinión pública, con nuestra plata, porque bueno fuera que sea con la plata de él o del grupo Noboa al que pertenece, sino que es con nuestra plata, dice que no les va a cobrar la planilla de luz eléctrica a aquellos que consuman hasta 180 kilovatios. Es con nuestra plata, eso debe saber la gente y los potenciales beneficiarios, es con su mismo dinero. Y eso será, si es que lo cumple, que dudo mucho que cumpla también, pero si es que cumple, será pan para hoy, hambre para mañana. Repito, será pan para hoy, hambre para mañana. Y fíjese cómo recularon. El viceministro de Energía dijo que aquellos, en cambio, que se pasen de esta tarifa y que consuman más, les iban a sancionar económicamente con una multa. Con una multa.
Me parece que de 3 centavos el kilovatio. 3 centavos del kilovatio. Lo dijo él, el viceministro de Energía, el viceministro de Novoa, a Diario Primicias. Diario Primicias es un diario de centro derecha, dicho sea de paso. De la misma línea de ellos. El Diario Primicias, lo dice él. Y luego son tan conchudos, porque es que no hay otra expresión, de salir a decir que eso es falso y que es información fue sacada de contexto. Ha sido sacada de contexto y que es mentira lo que se está difundiendo a través de redes sociales. A través de redes sociales. Pero si fue en una entrevista al diario digital Primicias. O sea, perdóneme. O sea, realmente han hecho de la mentira, del engaño, una herramienta de gestión política. Quieren seguirle timando a la gente, estafando políticamente a la gente. Doctor, ¿quién ya tiene que despedirse? Ya con esto tenga que acelerar un poquito porque ya tengo que ya en la recta final, doctor, ¿y quién debe controlar esta campaña anticipada que está haciendo el gobierno? Porque esto es una precampaña. ¿Cuál es la institución? Mire, Jaime, lamentablemente echa la ley, echa la trampa. Aquí debo hablar con absoluta honestidad intelectual. Yo quisiera que le controlen este tipo de actuaciones a Novoa. Quisiera que le pongan un freno. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que va a argumentar él? Él va a decir que no es campaña, que es una política pública que él está ejecutando en el ejercicio constitucional de sus atribuciones como presidente de la República. Él va a decir que es como construir una carretera, aunque no haya hecho una sola ni esté por hacerla, que es como poner la primera piedra para un nuevo hospital, aunque tampoco lo haya hecho, claro, que es como invertir en una nueva infraestructura educativa, aunque tampoco lo haya hecho. Él va a decir eso. Pero claro, es una campaña anticipada solapada, mojigata, pero legalmente, debo decirlo con absoluta honestidad intelectual, en estricto derecho, no se va a poder hacer ahí absolutamente nada. La campaña anticipada además es cuando usted ya abiertamente, antes del inicio de la campaña, sale a pedir el voto. Y usted dice, voten por mí o voten por tal o cual opción política. Y claro, eso él no lo va a hacer. No va a ser tan tonto de hacer aquello. Pero sí está utilizando la maquinaria del Estado para sacar provecho político para él. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, querido Jaime. Siempre es un gusto. Abrazo enorme. El doctor Mauro Andino, docente universitario, conversando con nosotros en esta mañana, aquí en Ecuador en directo.